Buenas tardes, buenas noches. Nos incorporamos de nuevo después de una semanita de descanso y vamos con la tutoría número 9. Tenemos 2 este mes de diciembre y 2 en el mes de enero. Vamos a pasar al tema 10, me voy a saltar el 8 y el 9 porque los tengo a medio hacer en cuanto a diapositivas y este sí que está completito, ¿vale? Así que, bueno, como tampoco tiene mucha relevancia tener un orden u otro, hoy vemos el tema 10, los grupos de discusión. Así que vamos allá. Objetivos del capítulo. Conocer con detalle una de las técnicas del análisis cualitativo que es la más utilizada en el ámbito de la psicología social y en general en la dinámica de los grupos. Más particularmente, aprender los pasos necesarios para poder diseñar una investigación en esta área utilizando esta técnica de los grupos de discusión, tener una orientación básica sobre las habilidades que tenemos que tener para poder moderar esos grupos, conocer cómo registrar los datos y cómo redactar un informe en relación a los grupos de discusión y obtener una visión general de los contextos en los que esta técnica puede ser aplicable. Los grupos de discusión son una de las técnicas de estudio de mercado que más se han utilizado en todo el mundo y vamos a ver un poquito la evolución histórica de esta técnica. Por un lado, es una técnica habitual de investigación cualitativa. Consiste en realizar una conversación que hemos planificado previamente con un grupo cuidadosamente elegido de personas, esto no puede ser al azar, con el objetivo de obtener una información detallada sobre un tema concreto, un tema específico que nos interese conocer y estudiar. Gran parte de los datos sobre la técnica se han adquirido gracias a la investigación disponible dentro del estudio de mercados y uno de los primeros evaluadores en esta área fue Kruger. Los científicos sociales la utilizan ya desde los años 20 y a finales de los años 30 empezaron a surgir dudas sobre los métodos que se empleaban habitualmente en la investigación y en los cuales se realizaban individualmente a los sujetos preguntas cerradas, ¿no?, con respuestas que estaban delimitadas y que podían estar también sesgadas hacia los intereses del investigador. Sin embargo, quienes usaban técnicas que no eran directivas se servían de preguntas más abiertas que permitían a los participantes responder sin esas limitaciones marcadas por preguntas dirigidas. Objetivo, conseguir realizar una actividad donde el investigador fuera menos directivo, por lo tanto es una técnica no directiva, y el entrevistado pudiera mostrar de forma abierta su opinión personal. En esta época los investigadores de mercado se referirían a la técnica como entrevistas de grupo en profundidad y durante los años 70 y 80 se utilizaron para evaluar anuncios de televisión, publicitarios, para comprobar cómo reaccionaría también determinada audiencia ante diferentes desenlaces posibles en series de televisión o para la evaluación de programas sociales, que sería un poquito más el ámbito en el que nosotros podríamos intervenir. Kruger en 1988 escribió el primer texto donde se recogía de manera sistemática qué son los grupos de discusión y para qué sirven. Y al mismo tiempo Morgan publicó también su propio manual. El interés compartido por estos dos autores desembocó en la elaboración en el 98 de un amplio texto que es The Focus Group Kit y donde existen 6 volúmenes que tratan diferentes aspectos sobre los grupos de discusión y supone el material actualmente más detallado y elaborado sobre esta técnica. Empezamos con la pregunta ¿qué son los grupos de discusión? Y encontramos que también se denominan así como entrevistas de grupo, grupo enfocado a un tema y focus group. Este último fue acuñado por Merton Fisk y Kendall para referirse a una situación en la cual un entrevistador pregunta a un grupo de personas unas cuestiones específicas sobre un tema en concreto después de haber realizado una considerable labor de investigación. Definen los grupos, por tanto, de discusión como una conversación, como hemos dicho, cuidadosamente planeada, donde vamos a ver de qué manera vamos a realizar esas preguntas abiertas que nos interesa conocer, diseñada con el objetivo de obtener información en un área definida, en un ambiente que va a ser permisivo, no directivo y no amenazante. Hay que dirigir la sesión de cara a conseguir esos objetivos, pero vamos a intentar que de la forma más genuina posible, todo aquello que quieran exponer los participantes lo puedan exponer
abiertamente. Nos interesa conocer esa opinión. Se suele realizar con grupos de entre 5 y 10 personas, guiadas por un moderador experto. Si fueran menos, sería más difícil que existiesen puntos de vista diferentes, por lo tanto, nos interesa que haya cierta diversidad. Demasiados participantes harían también las sesiones menos dinámicas y más aburridas, perjudicando también la consecución de los objetivos y donde probablemente también habría usuarios que no participarían. La discusión tiene que ser relajada, confortable y satisfactoria para todos. Los miembros del grupo también, como ya hemos estudiado con esta asignatura, se influyen mutuamente, responden a las ideas y los comentarios que van surgiendo en la discusión, ¿no? Entonces, es algo que se va enriqueciendo también durante el proceso. El moderador será el profesional previamente entrenado que conducirá al grupo centrándose en una serie de temas elegidos previamente para que surja la discusión. La intervención de los participantes influye en los demás, por lo tanto, hay influencia mutua, ya que cuando está focalizado el tema, se les anima a dar su opinión de forma abierta al ver que los demás también lo hacen y se le dice, ¿no?, que su opinión será tenida en cuenta, independientemente de si esta es similar o diferente a las demás. Lo importante aquí no es solo saber qué es lo que piensa cada participante, sino el por qué, ¿no? Analizar un poco más profundamente los motivos. Lo que dicen los participantes durante la interacción conforma la base de datos principal de los grupos de discusión. Es una forma de escuchar a las personas y aprender también de ellas. Para Morgan supone un proceso de comunicación donde el investigador decide lo que necesita oír de los participantes, se organiza una discusión acerca de esos temas y el investigador finalmente resumirá lo que ha aprendido. ¿Por qué funcionan los grupos de discusión? Cuando alguien se forma una opinión sobre algo, suele hacerla en interacción con otras personas y esto significa que nos vemos influidos por esa interacción con las personas que nos rodean, especialmente por las que tenemos más cerca. Los grupos de discusión, por tanto, crean un clima tal que intentan ser algo parecido a lo que podría suceder en un ámbito natural, ¿no?, en una discusión habitual que pueda surgir en un grupo cualquiera. La diferencia radica en que hay alguien que nos va a decir cuál es el tema en concreto sobre el que se va a hablar y se encargará de que la conversación se dirija a obtener la información que más le interesa para los fines de la investigación. Hace que los participantes se relajen y opinen sin tapujos. Es importante señalar que hay una tendencia de las personas a revelar también más asuntos personales, ¿no?, sobre lo que uno mismo considera, que aquellos que se les parecen que a los que son diferentes. Esto aquí vemos un poco la referencia de endogrupo y exogrupo. Por este motivo, los participantes en el grupo han de ser hasta cierto punto similares en alguna característica y se ha de hacer hincapié en esa similitud, ¿no?, al principio sobre todo de la entrevista para que surja este fenómeno de identificación grupal. Los grupos de discusión serán efectivos si la calidad de las preguntas que se realizan y las técnicas de moderación que emplea el profesional son de calidad, ¿no?, si los participantes pues, también son los adecuados para poder desenvolverse con éxito. ¿Cuándo se utilizan? Bueno, si tenemos en cuenta antes de la intervención, será necesario buscar información sobre alguna acción que se pretenda llevar a cabo, cuándo se va a planificar, detectar las necesidades, diseñar los programas o cuándo se va a realizar una investigación de mercados. Durante la intervención u oferta de servicio, se trataría de realizar grupos de discusión con personas que no están disfrutando de determinado servicio o para tener una visión desde fuera, ¿no?, un poco la opinión de atrás. Y al terminar la intervención o para valorar la intervención, examinar el grado de satisfacción de los participantes o los usuarios de un servicio o examinar los cambios que un potencial público haría en un producto final que se esté llevando a cabo. ¿Qué tipo de información se obtiene? Como ya hemos dicho, será información cualitativa que se define como aquella que utiliza preguntas abiertas que nos sirven para explorar y entender tanto las actitudes como las opiniones, sentimientos y conductas de los individuos. La herramienta típica son estos grupos de discusión, aunque también pueden hacerse entrevistas individuales, en grupos, en diadas o en triadas. Una ventaja de estos grupos de discusión es que este tipo de información es difícil de obtener a través de otras técnicas.
Si comparamos con otras técnicas, encontramos que se suele confundir con algunas como los grupos nominales, entonces también hay que ver la diferencia entre estos tipos. En este caso, los grupos nominales son una técnica de investigación que también es cualitativa, que mediante la discusión en un grupo de 6 a 10 personas tratan de generar ideas para la solución de un problema. Entonces se plantea ese problema y es como vamos a ver qué alternativas de solución encontramos. Luego tenemos la tormenta de ideas o brainstorming, que consiste en reunir a un grupo también de personas que van a exponer sus opiniones de forma espontánea, sin someterse a ninguna crítica. Y esta suele constar de tres fases. Exposición del tema que vamos a tratar, producción de ideas sin criticarlas y vamos a elegir cuáles son las mejores. Y luego la técnica Delphi, que es similar a la del primero, a la del grupo nominal. Sin embargo, aquí los participantes no se reúnen de forma física, sino que las ideas se recogen a través de un cuestionario que está previamente seleccionado y se da retroalimentación al grupo. Entonces, este proceso se realiza hasta que existe un consenso general sobre la decisión que ha tomado el grupo. Entonces, ahí vemos un poquito la diferencia y nos pueden preguntar en el examen por alguna característica de ellas. Tanto la metodología como los objetivos de estas técnicas son diferentes, ya que están formados por personas especializadas en algún tema, mientras que en la entrevista del grupo la única característica que han de tener los participantes es que tengan algún aspecto de interés similar y que sea objeto del estudio, ¿no? Interesante para el estudio. Luego, los grupos nominales y la técnica Delphi tienen como objetivo llegar a una solución consensuada y aceptada por todos los miembros, mientras que en la entrevista de grupo el objetivo es recabar información, obtener la máxima información posible. Y en el brainstorming o tormenta de ideas sería similar a los grupos de discusión en que da libertad a los participantes para decir lo que estos quieran, pero su uso más habitual es el buscar soluciones también a algún problema en particular. También existe una clara diferencia entre lo que son los grupos de discusión y las técnicas cuantitativas, como en los cuestionarios, ¿no? Donde la persona que va a rellenar las respuestas solo puede reflejar de forma individual lo que el investigador quiere que refleje, ¿no? Y con las opciones de respuesta que éste le proporciona. Entonces, estamos ante un tipo de pregunta cerrada, entonces no nos va a permitir esa exploración tan profunda. Sin embargo, en un entorno social, las personas necesitan conocer la opinión también de los demás para formarse determinadas ideas y o poder modificar sus propias opiniones o creencias. Entonces, esto también surge de la interacción. Por lo que las encuestas resultan un método mucho menos real y, por tanto, más artificial. ¿Cuáles son las características de los grupos de discusión en cuanto a objetivos, tamaño, composición de grupo y procedimiento? Bueno, se pueden resumir en 5. Se reúne una serie de personas, que hemos dicho que puede oscilar entre 4 y 12 participantes, pero lo ideal es que estén compuestos por entre 5 y 10. Los participantes es importante que sean similares entre sí, el tipo de similitud dependerá también de la información que se quiera obtener. Se dice de forma explícita también a los miembros del grupo que se les ha elegido porque tienen esta similitud en una característica determinada y los participantes no se conocen previamente, ya que esto podría inhibir ciertas opiniones o hacer que se manifestase lo que el conocido espera o quiera oír y no lo que realmente se piensa, ¿no? Y se está respondiendo, pues, por deseabilidad social, por ejemplo. El objetivo principal de los grupos de discusión será recoger datos, insistimos en esa exploración, sin un fin, ¿no?, de solucionar problemas. No se trata de llegar a una opinión unánime ni de dividir al grupo entre personas que están en acuerdo o en desacuerdo, sino de averiguar esas percepciones, esos sentimientos, esas formas de pensar acerca de, por ejemplo, un producto o un servicio. El objetivo, por tanto, es ofrecer datos cualitativos que se recogerán a través de esas respuestas a las preguntas abiertas, así como de la observación. Y número 5, la obtención de los datos se consigue gracias a una conversación que es guiada por uno o varios moderadores. Esto significa que el hilo que va de una pregunta a otra también tiene una secuencia lógica, no se ha elegido al azar. Para Morgan existen 3 características definitorias que, aunque coinciden con las propuestas que hemos visto anteriormente y con Kruger, merece también la pena tener en cuenta, y es que los grupos de discusión son un método de investigación más que una técnica, entonces no hay que verlo solo como una técnica dentro de otro marco, sino que podemos hablar de método de investigación para recoger esos datos cualitativos, aunque su aparente sencillez y popularidad hace que sea una herramienta muy utilizada.
Los esfuerzos de los investigadores están concentrados en unos objetivos muy concretos. No se trata simplemente de observar una realidad, sino de crear unas condiciones en las que se va a decidir quiénes son esos participantes, quién va a moderar el grupo y el tema sobre el que vamos a hablar. Como resultado obtendremos una gran cantidad de datos, muchísima información sobre un tema muy concreto en un periodo relativamente breve de tiempo. Se utiliza la discusión en grupo para obtener información y la interacción entre los participantes hace que se obtengan datos que nunca aparecerían si lo que elegimos es una entrevista individual, por esta interacción social. ¿Cómo se llevan a cabo? ¿Qué se puede hacer con estos grupos de discusión? Bueno, pues Morgan resume 4 utilidades básicas que son en la fase de identificación de problemas, donde pretendemos explorar y descubrir información, como por ejemplo, los investigadores utilizan los grupos para generar hipótesis sobre nuevas áreas de trabajo, mientras que una empresa de marketing lo que haría en ese caso sería buscar ideas para desarrollar productos novedosos. En la fase de planificación, la meta es buscar la mejor forma de conseguir los objetivos que se plantean, mientras que el equipo de investigación trataría de establecer diseños de trabajo, pues la empresa de marketing lo que haría es intentar desarrollar con detalle nuevos productos o servicios. En la fase de implementación, el principal objetivo sería obtener información cualitativa acerca del proceso que se está llevando a cabo. Mientras que un investigador recoge datos, la empresa de marketing se centraría en escuchar lo que dicen los clientes sobre sus propios productos. Y en la fase de evaluación, el interés radica en averiguar cómo se desarrolla un proyecto y qué se puede aprender para poderlo mejorar en el futuro. En este caso, el investigador se centraría en los resultados de la evaluación para tratar de explicarlos y ver qué estudia a continuación. Y la empresa de marketing lo que haría es mejorar sus productos. Para el diseño de investigación es importante definir los objetivos, ¿no? En primer lugar, entonces, ¿para qué queremos realizar nuestra investigación? Vamos a definir el problema y los objetivos que pretende la investigación. Aquí las preguntas claves serían ¿por qué debería realizarse este estudio? ¿Qué carencias veo que yo hasta la evidencia acumulada hasta el día de hoy, la literatura científica, faltan, ¿no? Determinadas cosas que considero que habría que tener en cuenta? ¿Qué información es especialmente relevante? ¿Qué estoy aportando también de novedoso yo a este estudio que no se haya visto anteriormente? ¿Y quién necesita esta información? Entonces, tendremos que plantearnos qué metodología vamos a seguir, vamos a seleccionar las técnicas más apropiadas para ello, vamos a sopesar ventajas e inconvenientes de cada una en su adaptación al problema actual. Morgan, en este caso, dice que esta sería la primera fase de los grupos de discusión y conlleva una planificación, ¿no?, sobre el trabajo que vamos a hacer y donde tendremos que tomar determinadas decisiones. Vamos a definir el propósito del estudio y los resultados que se quieren obtener. Vamos a identificar el papel de la persona o entidad que ha encargado este estudio. Vamos a determinar los recursos humanos y el material necesario. Vamos a desarrollar un plan para reclutar a los participantes, cómo vamos a obtener a esos usuarios, de qué forma vamos a realizar o vamos a plantear el estudio y que la máxima gente posible participe en él, que sería la fase de reclutamiento, elaborar una guía de la entrevista con las preguntas que vamos a hacer, vamos a definir el lugar, la fecha y la hora de las sesiones, vamos a diseñar el plan de análisis de esos datos y vamos a especificar los efectos que vamos a plasmar en el informe final. Bueno, pues es muy importante realizar una adecuada selección de esas personas que van a participar en el grupo de discusión o, de lo contrario, el resto de los pasos habrán sido contaminados, ¿no?, por una elección que habrá sido errónea. Entonces, Morgan especifica las tareas que se deberán realizar en esta primera fase, en la de selección de los participantes. Definir cuál va a ser la población objetivo del estudio. Vamos a diferenciar entre segmentos dentro de esa población, si lo podemos realizar por grupos. Vamos a identificar la adecuada composición de los participantes en cada uno de ellos. Vamos a desarrollar criterios para decidir si se puede elegir a una persona o no para un grupo. Estos serían los criterios de inclusión o exclusión. Quizás consideramos determinados tipos de personas por, no sé, género, o si estamos haciendo no sé, a lo mejor estamos haciendo algún estudio relacionado
con el sexo y queremos ver las diferencias en cuanto a mujeres o hombres en el ámbito laboral, como vimos en un capítulo, diferencias en cuanto a nivel socioeconómico o académico, ¿vale? Escribir las invitaciones para los que sí participarán, establecer el contacto inicial con los participantes potenciales y determinar el procedimiento que se seguirá para asegurar que acudan a la sesión. Luego también pues, veremos si tenemos abandonos, por ejemplo. Elegir dónde llevar a cabo el grupo de discusión. Hay que procurar que sea un lugar fácilmente localizable y con buen acceso. Vamos a intentar que esto sea lo más cómodo y fácil para todos los participantes. Hay que tener en cuenta si el lugar necesita características especiales. Si alguno de los participantes, por ejemplo, tiene alguna discapacidad física, pues si se va a realizar con padres de familia o si es preciso que alguien cuide de los niños en casa, etcétera. Todo esto también lo tendremos en cuenta. La sala deberá estar libre de distracciones de cualquier tipo. Y en cuanto al moderador, ¿qué habilidades tiene que poseer, ¿no? Y técnicas de moderación. Entonces, tenemos unos principios guía que nos sirven para moderar estos grupos de discusión. Para Kruger y Casey son los siguientes: conocer cuáles son los procesos que surgen en el ámbito de los grupos, ser curioso, poseer habilidades de comunicación, mostrar interés por las personas, estar abiertos a nuevas ideas y saber escuchar, estar entrenado en la dinámica de los grupos y las habilidades sociales, controlar el grupo sin llegar a ser intrusivo, transmitirles el deseo de charlar, conocer el tema sobre el que se va a discutir, vestir igual o similar a los asistentes, tener sentido del humor, no realizar juicios y prestar atención al lenguaje corporal, el cual también nos va a dar mucha información, ¿no?, sobre cómo se han sentido. Hay dos técnicas con las que el moderador tiene que estar muy familiarizado. Por un lado, la pausa y por otro, la petición de ampliación. En la primera, realizar una pausa de unos 5 segundos tras la intervención de alguno. Suele hacer que surjan tanto alternativas a dicha intervención como opiniones a favor o en contra. Entonces, tenemos que saber en algún momento parar y dar lugar a que la gente se anime a decir lo que en ese momento le está pasando por la cabeza, ¿no? Y para eso, pues, hacer pequeñas pausas. Y la petición de ampliación, que consistirá en solicitar información adicional cuando el comentario de algún participante no nos ha quedado del todo claro, entonces vamos a intentar clarificarlo. Kruger y Casey realizan algunas sugerencias sobre qué hacer para mejorar también este tipo de habilidades. Por un lado, recomiendan contactar con otro profesional que nos proporcione feedback sobre el desempeño en la tarea, escribir las propias grabaciones también palabra por palabra, hacer transcripciones y pensar sobre si debería haberse dicho una u otra cosa o de un modo diferente. Esto también nos sirve a nosotros para aprender de nosotros mismos. Grabarse a uno mismo en vídeo durante la entrevista y observar a otros moderadores haciendo también este tipo de trabajo. También presenta unos principios guía que deben tener en cuenta estos moderadores. Hay que mostrar respeto y aprecio hacia los participantes para que perciban que muestra interés hacia ellos. Hay que ser moderador, no participante, es decir, hay que guiar la entrevista, pero no tenemos que dar nuestra opinión en ningún caso, en ningún momento. Tampoco hay que realizar valoraciones o evaluaciones, ¿no?, sobre lo que nos están diciendo los demás, ni en positivo ni en negativo. Hay que estar preparado ante puntos de vista que nos puedan resultar desagradables o molestos y reaccionar de manera adecuada. Pues al final ahí tenemos que ser un poquito más neutros y que nuestra cara no dé señales de interpretación. La misma persona no debería moderar todos los grupos, porque normalmente se hacen diferentes. Habría que buscar el moderador con las características más adecuadas respecto al grupo con el que va a llevar a cabo la dinámica. Aunque es necesario aprender estrategias para llevar a los grupos, no hay que tratar de imitar a otros tampoco, sino utilizar y modificar nuestros propios talentos, lo cual nos va a hacer pues, mucho más característicos. En cuanto a la presentación de la sesión, los primeros momentos del grupo son especialmente importantes debido a que el moderador tiene que crear un buen clima, que sea lo suficientemente agradable, como para que los entrevistados se encuentren cómodos y con ganas de participar. Y un esquema típico de presentación sería, por ejemplo, en primer lugar, dar la bienvenida, hacer una revisión general del tema que se va a tratar, hacer una breve explicación o introducción, explicar las normas básicas de la entrevista, donde vamos a expresar abiertamente y de forma explícita que todos los puntos de vista son válidos y que todos tienen interés para nosotros, y realizar una primera pregunta que implique la intervención, ¿no?, que dé pie a que empiece el debate.
Antes de comenzar la discusión, el moderador necesita hacer al menos 3 cosas, que será prepararse mentalmente para la entrevista, para evitar, en la medida de lo posible, despistes, sentirse ansioso, también lo cual tendrá que aprender a controlar, o cualquier tipo de presión que afecte a sus habilidades y que puedan suponer, pues, una peor ejecución de la intervención, reunir todo el equipo necesario para la sesión, planificarlo previamente, repasarlo, preparar la sala, mesas, sillas, jugar la grabadora, colocar agua o refrescos sobre la mesa, tener todo un poquito al tanto, ¿no? Y previsto. Al comenzar la sesión hay que ofrecer a los participantes una información básica, pero que sea suficiente acerca de los objetivos del estudio. Esto evita que imaginen otros propósitos o que pues, no se entiendan sus respuestas. Durante la sesión, Kruger y Kesey en 2015 recomiendan realizar una serie de actividades, como registrar datos adicionales, también pues, nos interesa el nombre, la edad, el sexo. Vamos a dar la bienvenida, presentando el tema a tratar, explicar cómo se va a desarrollar la entrevista y comenzar con esa pregunta abierta. Durante la discusión nos tendremos que anticipar a los temas que se traten y cuando estos aparezcan hay que saber guiar al grupo para que se siga ese hilo de discusión y saber reconducir el tema en caso de que nos alejemos de los propósitos de estudio. Hay que autocontrolar las reacciones, como hemos dicho, a los comentarios que podamos escuchar para que no influyan en las respuestas. Y, sobre todo, hay que resumir los resultados principales al final de la entrevista para que todos los participantes pues, nos digan si están de acuerdo o no con lo que hemos recogido de forma general. Y, en todo caso, si ha surgido alguna mala interpretación o algo no lo hemos entendido bien, poder corregirlo. Existen al menos 3 posibles moderadores. La ventaja del profesional es su conocimiento y experiencia sobre la metodología de la dinámica de los grupos de discusión. El inconveniente es que no siempre resulta fácil de encontrar este tipo de profesionales. La ventaja del ocasional, el moderador ocasional, es que está familiarizado con la organización en la que se va a llevar a cabo la investigación y un inconveniente es que posiblemente no dedique el tiempo necesario a esta tarea, ya que principalmente tiene otras labores en la empresa. Y moderadores voluntarios, que son personas que no pertenecen a la organización y no son tampoco profesionales. Pueden ser personas que han colaborado anteriormente con la empresa que realiza el estudio o voluntarios en el propio sentido de la palabra, ¿no? Que deciden pues, participar de forma voluntaria, así como personas que están realizando prácticas. La ventaja es que están disponibles, el inconveniente en que sus habilidades y experiencias pues, no serán las más óptimas. También existe la posibilidad de que en la entrevista de grupo, además de un moderador, pueda haber un ayudante y este se encargaría principalmente de anotar intervenciones que sean demasiado extensas, realizar grabaciones de audio en el caso de que sean necesarias, realizar las transcripciones, por ejemplo, y temas logísticos. ¿Cómo realizar preguntas? ¿Cómo registrar los datos? ¿Y cómo vamos a cerrar la sesión? Bueno, pues la calidad de las respuestas estará directamente relacionada con la calidad de las preguntas que planteemos. Una cuestión esencial será realizar preguntas en un entorno de conversación que sea adecuado para crear y mantener en los participantes un comportamiento considerado informal, ¿no? Que va a ser donde se va a poder abrir sin ningún tipo de tabú en lo que estemos tratando. Las preguntas son preparadas anticipadamente con el objetivo de obtener la mayor cantidad de información posible. Recordamos que es de exploración. Sin embargo, han de ser directas y simples. Uno de los errores más frecuentes es realizar demasiadas preguntas. Así que lo ideal es entre 5 o 6 con un máximo de 10 preguntas. Entonces vamos a centrarnos y a focalizarnos en esas en concreto y vamos a recoger todo lo que podamos al respecto. Morgan recomienda concretamente entre 8 y 12 preguntas y que la duración de la entrevista oscile entre 1 y 2 horas. Entonces, Morgan utiliza preguntas abiertas, especialmente recomendables en la primera fase de la entrevista, ya que ofrece a los participantes la posibilidad de tener múltiples opciones de respuesta. Deben evitarse las preguntas que sean dicotómicas, del tipo sí, no, ya que son fáciles de responder, pero no promueven, no fomentan la discusión, que es lo que realmente nos interesa, lo que surge de la interacción de las distintas opiniones y lo que cada participante puede aportar. No es recomendable preguntar por qué, ya que supone también una limitación, ¿no? para la entrevista.
Las preguntas han de estar esmeradamente preparadas, las buenas preguntas no suelen ser espontáneas, entonces tampoco nos salgamos del guión. Si las hemos planificado previamente es porque consideramos que son importantes. También hay que tenerse en cuenta que el lenguaje debe estar adaptado al nivel sociocultural de los participantes. Esta también podría ser una característica que nos haga tener en cuenta determinados criterios de exclusión. Pues a lo mejor no serían aptas para determinada entrevista personas que no hablen en español. Pues eso sería también un criterio. Cuando se comienza a realizar preguntas es preciso contextualizarlas, una estrategia que ayudará a los participantes a que se pongan en situación y les resulte más cómodo y sencillo hablar sobre el tema, es utilizar verbos en pasado y hacer hincapié en que los participantes recuerden el contexto al que atañe la entrevista. Las preguntas también están ordenadas desde lo general a lo más específico, lo que también se denomina técnica del embudo. Entonces debe parecer lógico el orden que van siguiendo las preguntas que se van a ir realizando en la entrevista y vamos desde lo más amplio a lo más concreto. El primer grupo con el que se realice la entrevista será siempre útil como prueba piloto. Servirá para revisar también las preguntas y las cuestiones que puedan surgir a lo largo de la entrevista y que podrían modificar el guión. Entonces, nos sirve un poquito para tener en cuenta cosas que hayan podido surgir y digamos, ostras, pues mira, aquí al igual esto lo podríamos decir de otra manera o podríamos cambiar esta pregunta o incluir esta otra. Ahí sí que nos servirá esta primera entrevista. En cuanto a las estrategias para realizar preguntas, Kruger recoge dos tácticas. Realizar una guía de temas, que se trataría de hacer una lista de palabras o frases que nos recuerden al moderador cuáles son los asuntos de principal interés. Las ventajas que tenemos con esta estrategia es que resulta rápida de utilizar. Las preguntas además toman un estilo conversacional y resultan también espontáneas. Y entre los inconvenientes encontramos que el análisis se vuelve también más complejo a la hora de intentar resolverlo, ¿no? Por la baja estructuración. Y la segunda estrategia sería realizar una ruta de preguntas, donde se trata de realizar una secuencia completa a modo de conversación. Las ventajas de esta segunda estrategia son que aumenta la confidencialidad de la entidad que ha encargado el estudio, hay una mayor posibilidad de que el análisis resulte eficaz y aumenta la consistencia entre los diferentes moderadores. Los inconvenientes son que, a menos que el moderador se encuentre cómodo, las preguntas pueden parecer poco espontáneas, se tarda más tiempo en desarrollar que la guía de temas y pueden dar la impresión a la persona que encarga el estudio de que las preguntas se han realizado tal y como se han escrito, cuando en realidad pues, no debe ser así, para que sea lo más natural posible. Kruger y Kisi también recomiendan dividir las preguntas por categorías en función del objetivo. Preguntas consideradas de apertura para que los participantes se vayan familiarizando con la situación y vayan entrando un poco en el contexto que vamos a tratar. Preguntas introductorias al tema para comenzar esa discusión. Preguntas llamadas de transición para pasar de un concepto clave a otro que nos resulte también interesante. Preguntas llave, que serán para indagar en asuntos más concretos, en determinada cuestión. Y preguntas de conclusión, para ir ya cerrando la entrevista. Es posible que los participantes se muestren ligeramente perezosos a la hora de participar. En estos casos también se recomienda utilizar estrategias para realizar preguntas que resulten más entretenidas y estar un poquito ahí, ¿no? También utilizando, pues como hemos visto antes, las habilidades, por ejemplo, de humor, hacer cambios en el ritmo de las preguntas o de la introducción cuando abrimos el debate. Todo eso también son habilidades que en la comunicación eficaz pues, nos ayudarán a mantener al público atento, ¿no? O pendiente. Una complejidad añadida de los grupos de discusión es que, a pesar de la cantidad de material que se obtiene, es necesario realizar una reducción de los datos para realizar un informe que sea eficaz y comprensible y no es necesario que sea demasiado extenso. Para cerrar la sesión, lo habitual es hacer un resumen de lo que se ha hablado, como hemos visto antes, y preguntar si están estos de acuerdo o no con lo que hemos recogido, por si desean añadir algo más. En cuanto a los participantes, ¿cómo los vamos a seleccionar? ¿Cómo va a ser ese proceso de convocatoria, ¿no? O ese reclutamiento? Los participantes son seleccionados porque tienen una o varias características en común relacionadas con ese objetivo de estudio. Es esencial definir las características que deseamos que tengan antes de comenzar a realizar la convocatoria. Para seleccionar a los participantes se suelen utilizar bases de datos que están previamente elaboradas o fuentes externas, como las que nos facilita la empresa.
Una vez seleccionados, hay que plantearse cómo vamos a conseguir que estos acudan a la sesión. El primer mensaje que se les debe comunicar es que esa persona tiene un punto de vista que es importante para la empresa y por eso se les ha llamado. Hay que explicarles el objetivo de la investigación, quiénes estarán en el grupo, qué es lo que el investigador necesita de ellos y qué se les ofrecerá como incentivo, así como cuándo se volverá a contactar con ellos antes de la reunión para confirmar su asistencia. Un recurso efectivo es enviarles una invitación para que acudan a la sesión. Las invitaciones han de estar personalizadas, haciendo hincapié en lo importante que resulta que esta persona pues acuda. Entonces, de alguna manera, pues facilitar esa participación. Las entrevistas deben realizarse en un horario que no sea incompatible con otras actividades que puedan ser importantes para el usuario o a las que los asistentes pudieran decidir acudir en lugar de venir a esta reunión. Contactar con los participantes también unos días antes para confirmar telefónicamente la asistencia o enviarles un mensaje recordatorio y preguntándoles si finalmente asistirán, ¿no? Para confirmar. Un aspecto importante será planificar el incentivo que se les va a ofrecer. Se trata de dar algo como señal de intercambio, un regalo, dinero, un cheque por una cantidad económica, a canjear por algún producto, por ejemplo, en unos grandes almacenes, una comida, una merienda, bueno, pues algo que también ayude a llevar a cabo el estudio y aumentar la participación. Está demostrado que son eficaces en un alto porcentaje los incentivos, por lo cual suponen una buena herramienta en los grupos de discusión. Se suelen repetir con bastante asiduidad cierto tipo de participantes y vamos a ver un poco los tipos que hay, ¿no? Que nos podemos encontrar en ese grupo de discusión en cuanto a tipos de candidatos. Tenemos el experto, y el problema de este tipo es que todo lo que hacen y dicen puede influir en el resto de los miembros. Es bueno señalar que cada uno de nosotros es un experto a su manera, ¿no? Y que todos los asistentes tienen cosas que son importantes que decir, ¿no? Porque cuando vemos a alguien que parece que sabe mucho del tema, pues tendemos un poco a lo mejor aceptar lo que este dice y no proponer ideas que puedan ser diferentes. Luego tenemos al dominante, que se suele considerar a sí mismo como experto y no suelen ser conscientes de que los demás les perciben así. Entonces, ante este tipo de participantes también se utiliza el lenguaje no verbal. Entonces, en determinadas situaciones, evitar el contacto visual, ¿no? Porque a veces si miramos ya parece que estamos consintiendo que participen o que hagan su intervención. Se desvía la atención hacia otros miembros. Entonces, bueno, ahí también hay que saber cómo moderar este tipo de participantes. Luego tenemos el tímido, que es el que interviene poco. Entonces, a este, lo contrario, ¿no? Mirarle a los ojos suele ayudar a que te estoy dando paso, ¿no? Esperar un poco, hacerle alguna señal y pedirles que respondan llamándoles por su nombre si no lo hacen hasta el momento. Y tenemos también al charlatán, que habla mucho y de aspectos que muchas veces pues, no suelen estar relacionados con el tema, ¿no? Sería un poco aquel que decimos que se va por las ramas. Entonces es adecuado retirarles también el contacto visual, aprovechar sus pausas para cambiar de turno a otra persona, realizar otra pregunta e incluso repetir la misma para que otros participantes también sigan hablando de este tema. En cuanto a composición del grupo, tamaño o número de grupos con los que vamos a realizar la técnica, tenemos que este ha de ser homogéneo. Hemos dicho que tiene que tener características que sean similares, ¿no? Pues aquí nos habla en clase social, en nivel educativo y cultural, edad, etc. Pero también se requiere que haya cierta heterogeneidad para que surja esa variedad de las respuestas, ¿no? Y opiniones diferentes. Algunos autores recomiendan no mezclar hombres y mujeres porque pueden producirse situaciones como el denominado efecto pavo real. Entonces, aquí vemos también que sería una característica a tener en cuenta el tema del género. Consiste en el hecho de que los hombres suelen hablar con más frecuencia y mayor autoridad cuando también hay mujeres presentes. El tamaño ideal es de aproximadamente entre 5 y 10 miembros, que no se conozcan antes de la formación. En ocasiones se realizan entrevistas a grupos pequeños con un número de participantes que puede oscilar entre los 4 y 6. Y los motivos para utilizar este tipo de grupo pues son los siguientes: que el tema sea complicado para los participantes y pueda dar lugar a cierta controversia, que los participantes estén emocionalmente afectados por el tema, que sean expertos o tengan un alto grado de conocimiento, que el objetivo sea escuchar exposiciones detalladas y cuestiones muy personales, o que los criterios para seleccionar a los participantes impidan la posibilidad de que los grupos pues, puedan ser más grandes. Pasamos al análisis de los datos.
Es necesario saber cómo vamos a comparar las diferentes respuestas, los diferentes grupos, no solo en su contenido, sino también en el tono de voz, en el lenguaje corporal, si existe o no congruencia dentro de cada persona cuando se refiere a un mismo tema, porque esto también puede resultar contradictorio, ¿no? Ver respuestas que no tienen mucha coherencia una con la otra. Existen 3 opciones para analizar los datos en función de su nivel de profundidad. Tenemos datos directos, que consisten en recoger frases textuales y clasificarlas en categorías relevantes para el objeto de estudio. En segundo lugar, mediante las frases descriptivas, que son resúmenes de las intervenciones que se van a ir realizando. A menudo se acompañan de alguna frase textual para ilustrar con algún ejemplo lo que se ha recogido. Y en tercer lugar está el nivel interpretativo, donde en vez de resumir los resultados se describen tratando de darles un sentido, ¿no? Este tercer nivel sería el más complicado. El análisis debería ser realizado por el moderador o por el ayudante en el caso en el que exista dicha figura. El moderador debería quedarse solo en una sala para retomar también sus notas y lo ideal sería hacer un resumen de la sesión. Hay ciertos aspectos que deberían quedar recogidos en este momento, como posibles modificaciones del guión, características de los participantes, comentarios textuales, subtemas en los cuales haya varios participantes que coincidan, detectar y destacar aquellos aspectos en los que existe el acuerdo, evaluar el grado de entusiasmo también que han tenido los participantes, consistencia entre los comentarios y los comportamientos no verbales, comunicación no verbal, planteamiento de nuevas vías de investigación para los grupos posteriores y el tono general que ha tenido la conversación. Una vez que se han realizado todas las entrevistas, la secuencia para reunir toda la información sería la siguiente. Primero se leen todos los resúmenes y se buscan relaciones sobre las opiniones que hayan sido más relevantes. Se leen las transcripciones y se relacionan con las preguntas que se han realizado. Se vuelven a leer las transcripciones, pero ahora sobre un tema cada vez, ¿no? Entonces vamos a poner todas las preguntas relacionadas con el mismo tema juntas y vamos a ver qué sucede y vamos a analizarlas. También existe la posibilidad de utilizar programas de ordenador que lo que hacen es categorizar, comparar y manejar los datos. Uno de estos programas es el Nudist. Otra opción que quizá está siendo todavía más utilizada actualmente es el Atlas, que permite considerar también simultáneamente texto, gráfico, gráficos, audio y vídeo. Y por último tenemos el informe. ¿Cuáles son los objetivos del informe? Comunicar los resultados que se han obtenido, describir los pasos que ha seguido la investigación, por si se quiere replicar, y que sirva para satisfacer futuras necesidades de las personas que entrarán en el estudio, ¿no? Que tenga un sentido. Para realizar así también recomendaciones. Las soluciones que se aporten en la investigación han de estar relacionadas directamente con los problemas que justifican la misma, es decir, con los objetivos del estudio. Ventajas y limitaciones. Bueno, pues entre las ventajas encontramos que las entrevistas individuales no pueden captar toda esa dinámica que surge en la interacción grupal. Las personas hablan ante otras personas y estas responden a los comentarios que están haciendo los demás y están incluidos, hay una influencia mutua, como hemos visto, al igual que ocurre en la vida diaria, ¿no? Entonces es mucho más espontáneo y natural. Podrían asimilarse, por tanto, a situaciones reales. La situación es flexible y permite que el moderador se desvíe del guión hasta cierto punto, porque hemos visto que también hay que mantenerse en lo que estamos buscando. La técnica tiene una gran validez subjetiva, se entiende con facilidad cuando se explica y los resultados son comprensibles sin necesidad de utilizar datos estadísticos. Económicamente es una técnica también muy interesante, ya que tiene una excelente relación en cuanto a coste-beneficio. Los resultados están disponibles con relativa facilidad y la muestra estudiada se puede ampliar utilizando más grupos para adquirir información que se haya pasado por alto o que no haya quedado del todo clara. Limitaciones que encontramos. El grado de control del moderador, que es inferior al que se posee en la entrevista individual, ya que la interacción de los sujetos puede llevar a más oportunidades para desviarse del tema. El análisis de los datos, que es bastante complejo, no solo hay que recoger los comentarios, sino que hay que también comentarlos en el contexto en el cual se producen. La técnica requiere que los moderadores estén entrenados para dirigir la entrevista y para recoger los datos. Unos grupos pueden ser muy diferentes de otros, con las consiguientes consecuencias para los resultados cuando hagamos la comparación. Es preciso realizar entrevistas a varios grupos para encontrar un equilibrio.
Resulta complicada la labor previa a la entrevista, la de buscar a los participantes, citarles a la reunión y que asistan al lugar y a la hora previstos. El lugar y el momento de la entrevista puede resultar un problema para los asistentes, por lo que suele ser necesario ofrecerles algún incentivo. Y cuando los participantes de un grupo de discusión interactúan, pueden tender a proyectar también una imagen de individuos racionales y reflexivos. Y esta es una razón por la cual los grupos de discusión pueden dar lugar a resultados erróneos o incompletos. Si los participantes son preguntados sobre temas o comportamientos que no conocen, prefieren evitar admitir una falta de conocimiento y pueden inventar algunas respuestas pues, que resulten plausibles o que podrían ser las que ellos darían si tuviesen algo de experiencia en el tema, pero no serían no serían buenas. Cuando los grupos son demasiado grandes y el tema es complicado, es probable que los resultados sean demasiado superficiales o que lleguen a ser triviales. Y los individuos de carácter dominante, que hemos visto, pueden influir en los resultados de un grupo de discusión si el moderador no consigue redirigir la situación. Entonces, aquí también por eso se resalta la importancia de que esté entrenado el moderador para poder prever, ¿no?, en qué momentos pues, tiene que hacer ver sus habilidades y poder ir por la línea que a él le interesa, ¿no? Si no, pues se pueden se pueden contaminar los datos. En estos casos, los resultados del grupo de discusión pueden no ser del todo fiables y, por lo tanto, pues no nos servirían de nada. Y hasta aquí hemos llegado a ejemplos de contextos y situaciones donde se utiliza o se puede utilizar la técnica de los grupos de discusión. Bueno, Morgan separó las situaciones en las que sería apropiado utilizar esta técnica o no y para él sería apropiado utilizarlos cuando hay un desconocimiento de los intereses de los miembros de otro grupo, por ejemplo, entre personas que venden productos y los compradores, cuando se investigan conductas y motivaciones complejas que son difíciles de conocer con otros métodos, cuando se quieren conocer diferentes experiencias, cuando se necesita utilizar un método que no suponga tensión en los participantes, y sería inapropiado utilizar esta técnica cuando implica un compromiso que no se puede mantener fuera del tiempo estipulado para realizar la entrevista, si se percibe o se cree que los participantes no se sentirán cómodos los unos con los otros, cuando el tema que se quiera tratar no es apropiado o cuando un proyecto requiera datos estadísticos, ¿no? Entonces, en este caso, pues no sería la mejor técnica. Y ahora sí, con esto hemos terminado el tema 10, grupos de discusión. Y el próximo día pasaremos al de acción colectiva. Nos quedan así tema 8 y tema 9 con la estigmatización social. Así que nos vemos la próxima semana. Julia, hola. Que has estado por ahí, he visto cayéndote, entrando. A ver. Listo. Hola, Yasmina, perdóname, he perdido viendo las tutorías y vamos en el tema 6. Y hoy estás dando el tema 10, el último, y estoy para empezar el tema 9, faltan por subir tutorías. Ah, vale. Hicimos hasta el tema 7. La semana pasada vimos el tema 7 junto con la PEC. Nos queda el 8 y el 9. ¿Vale? Hoy hemos visto el 10, sí. ¿Por alguna razón has empezado el tema 10? Sí, lo he dicho al principio, porque no lo tengo puesto en las diapositivas en el PowerPoint y prefiero pasarlo para que visualmente vaya mejor y para que vosotros también lo tengáis. ¿Vale? Entonces este sí que lo tenía preparado y los otros dos no están terminados. Pero bueno, como no hay correlación en el sentido de seguir una línea concreta, no pasa nada. Además, este es bastante sencillito, así que está bien poderlo ver aquí, aunque sea antes. ¿Vale? De acuerdo. Pues hasta la semana que viene. Gracias por estar. Chao, a ti, Julia. Chao. Sí, vacaciones. Voy a cerrar. Sí, aunque bueno, ahora también hemos tenido